Grabé un vídeo donde os decía qué aperturas no eran buenas para progresar, cuáles no recomendaba a los principiantes, cuáles creo que pueden limitar tu ajedrez y claro, hay un montón de comentarios diciendo que cuando iba a grabar un vídeo recomendando las buenas, las que sirven para progresar. Pues bueno, ese vídeo ha llegado y lo estás viendo ahora mismo. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axis y a esas bellas aperturas que son buenas para progresar y de las que vamos a hablar a lo largo de este vídeo. Pero primero vamos a plantearnos por qué unas aperturas pueden ser mejores que otras para progresar, para entender mejor el ajedrez, que es al fin y al cabo lo que queremos. Pues bien, esas aperturas en las que pueden ocurrir muchas cosas diferentes en el centro, que nos llevan a diferentes estructuras centrales, nos van a obligar a conocer esos tipos de centro y por lo tanto esos tipos de posiciones con sus planes consecuentes. Es decir, yo recomiendo muchas veces para los principiantes que al comienzo, o si no tienen mucho tiempo para estudiar, que usen esquemas. Ya tenemos por ahí algún vídeo sobre qué es mejor, esquemas o apertura. Pero, ojo, porque los esquemas nos limitan a conocer ciertos tipos de posiciones y nos especializamos en esas posiciones y dejamos de estudiar o de conocer otras muchas. Para progresar, si lo que quiero es progresar, es bueno que poco a poco vaya integrando en mi repertorio de aperturas ciertas líneas en donde pueden ocurrir muchas cosas en el centro. Por ejemplo, ¿por qué yo siempre digo que la apertura española es muy buena para entender mejor el ajedrez? Porque en ella, y bueno, aquí para empezar ya podríamos hablar de la variante del cambio, tenemos aperturas para vagos de la española del cambio, pero en las líneas principales, esto es la línea principal de la española, el negro juega D6, C3 enroque, H3 para que no te claven, vas a jugar con D4, caballo A5, el alfil se va a C5, D4. Por ejemplo, tenemos esta posición. Hay miles de partidas a partir de esta posición, es la variante principal de la apertura española. Vamos a pensar cuántas cosas pueden ocurrir en el centro. Si tú eres jugador de española, tanto con blancas como con negras, tienes que conocer las cosas que pueden pasar en el centro y los planes relacionados. Y eso van a enriquecer tu ajedrez. Porque luego, a ciertas posiciones y ciertas estructuras a las que vas a llegar con la apertura española, también vas a llegar si juegas una italiana o en una defensa india de rey o en otras muchas aperturas. Por eso es tan bueno. Porque nos obliga, ciertas aperturas son tan buenas porque nos obligan a conocer posiciones a las que podemos llegar por otros caminos. Posiciones típicas del ajedrez, tipos de centros que son fundamentales y que tenemos que conocer. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a preguntarnos qué cosas pueden pasar a partir de esta posición. ¿A qué tipos de centro puedo llegar? Bueno, pues puede ocurrir que en algún momento, pues, no sé, jueguen así, que en algún momento yo decida cerrar el centro. ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? Claro que puede, lo podría haber hecho antes, en realidad, como si quiero hacerlo aquí. Pongamos que yo aquí juego de 5, venga, va. No estoy diciendo que sea buena ni mala, pero puede ocurrir que en algún momento el blanco cierre el centro. Esta estructura de peones tiene que ver, esta estructura central de peones, lo que está ocurriendo aquí, tiene que ver con este tipo de centro, con posiciones cerradas, centro bloqueado. En una defensa india de rey puedo llegar a posiciones similares. Es cierto que a lo mejor en el flanco de dama van a pasar otras cosas, pero entiendo cómo funciona el juego de las negras en el flanco de rey, si es que va a jugar por ahí, entiendo que el negro a la larga podría tener, no estoy diciendo que sea bueno buscarlo ahora mismo, pero entiendo que puede tener esto, que el negro a lo mejor quiere hacer C4 y a lo mejor tiene una maniobra de caballo para venir a C5, entiendo que el blanco va a querer maniobrar y quizá pueda incluso jugar G4, traer su caballito, venir a F5. Entiendo que en esta posición, si fuera de otro tipo, si el negro no estuviera tan avanzado en el flanco de dama, a lo mejor al blanco incluso le interesaba, como ocurre en la India de rey, avanzar en el flanco de dama. Pero yo entiendo este tipo de centro, entiendo las rupturas del negro donde están, las rupturas del blanco, esa flecha ha salido mal, ahora ha salido muy bien, qué bonita flecha. Bueno,
entiendo ese tipo de centro, pero es que en una apertura española puede ser que yo quiera cambiar en un momento peones en el centro y nos encontramos con un centro diferente, con la columna D abierta y con peones bloqueados en la columna E, en E4 y E5, y yo tengo que entender lo importante que es la casilla D5 en esta posición y saber que hay maniobras para intentar ocuparla con un caballo, que me podría interesar incluso quitar ese caballo que es una de las piezas defensoras de esa casilla, que la columna D puede servir para que se produzcan simplificaciones, pero no es el único tipo de centro al que yo puedo llegar. Yo podría llegar, y estábamos aquí, en algún momento podría ser que sea el negro el que me cambie, peones, por ejemplo, que me cambie aquí y en algún momento que yo decida avanzar ese peón a D5. Y tengo una estructura de peones que parece más bien de una Benoni. Tiene que ver con las estructuras de la Benoni. Es decir, estoy llegando a otra... Me estoy obligando a estudiar ajedrez. O puede ser que me cambie aquí, que me cambie aquí, que me cambie aquí, que me cambie aquí. Oye, y tengo otro tipo de... Tengo un pequeño centro. Esto se llama pequeño centro, el peón de 4 contra el de D6. Y tengo que saber la importancia de la casilla D5, de la casilla F5, de las casillas que las piezas negras pueden ocupar. Sé que el negro puede tener una ruptura liberadora en D5. Sé que si se produce esa ruptura vamos a llegar, si en algún momento en buenas condiciones se produjera esa ruptura, voy a hacer cualquier jugada. Ah, no, le toca a la negra. Venga, voy a hacer esta jugada. No es que sea buena aquí, ¿eh? Igual me estoy dejando una pieza, pero simplemente quiero mostrar que todavía el centro puede variar y llegar a un centro abierto donde no hay peones, donde es tan importante la disposición de piezas, la actividad de nuestras piezas para tener la iniciativa, donde tener la pareja de alfiles puede ser algo brutal porque hay muchas diagonales abiertas. Y este es otro tipo de centro al que yo puedo llegar jugando la apertura española. O sea, puedo llegar realmente a infinidad de tipos de centro. O se puede mantener la tensión y podemos estar aquí mucho rato y al final en algún momento el negro incluso buscar un D5. O me puede cambiar, que no lo hemos dicho, solamente en C, los peones de C, pero en D, ¿no? Y podemos llegar a un centro cerrado, pero con la columna D abierta, o a un centro donde yo cambio de 5, pero con columnas abiertas en D y C, y cada una tiene sus planes, pero luego jugando otras posiciones y jugando otras aperturas, voy a llegar a posiciones diferentes. Esto es bueno y esto está enriqueciendo mi ajedrez. Por eso la apertura española es buena. Y por eso digo, por ejemplo, que la defensa india de rey, vamos a poner una defensa india de rey, también es buena. ¿Por qué? Porque yo me voy aquí a las posiciones principales. Porque en la defensa india de rey pueden ocurrir también muchas cosas. Las negras juegan con E5 y puede ser que yo elija las variantes del cambio y lleguemos a una estructura con peones en E4 y E5 bloqueados. ¿Os suena de algo? Con la columna D abierta. Ya en la apertura española hemos dicho que se podía llegar a eso. O puede ser que yo simplemente decida cerrar el centro y jugar una posición con el centro cerrado, con el centro bloqueado, que también ocurría en la apertura española. O puede ser que el negro decida cambiarme y lleguemos a este tipo de centro con la columna E abierta, donde las negras tienen la presión por aquí, donde la casilla D5 es tan importante, donde si las negras juegan C6 para controlar D5, D6 queda débil, donde me tengo que familiarizar con unas ideas estratégicas, oye, de un tipo de centro que también había algo parecido en la apertura española que decíamos antes. Pero puede ser que yo mantenga la tensión y se mantenga la tensión mucho rato. Incluso puede ser, en estas líneas que decíamos, que en algún momento el negro juegue con C6 y rompa en D5 y se abra la posición y tengamos un centro abierto. Es decir, que mucha gente cree que la india de rey es un centro cerrado. No, es cierto que el centro cerrado es de los que más ocurre, pero no. Incluso dentro del centro cerrado, si yo, por ejemplo, juego D5 en algún momento, y en algún momento el negro juega C5, oye, tengo otro centro ahí súper bloqueado que es diferente, que tengo que tener controlados los puntos de ruptura de cada bando, no solo de las blancas, sino de las negras, y de pronto son tipos de centro a los que se llegan vamos, y digo la india de rey, donde también puede jugar con C5, y son otras estructuras, y se puede parecer a un Volga, se puede parecer a una Indo-Benoni, se puede parecer a una Benoni antigua, se puede parecer a tantas cosas. Tengo que estudiar tantos tipos de centro y conocerlo y familiarizarme con ello. Claro,
esto implica trabajo, esto implica tiempo, por eso digo que sí, claro, si tienes muy poco tiempo para el ajedrez o muy poco nivel de juego todavía, porque estás iniciándote, pues no te recomiendo que juegues tantos tipos de posiciones diferentes o que des posibilidad de jugar tantos tipos de posición diferentes. Pero insisto, la española, la india de rey, el gambito de dama, cuando tú juegas un gambito de dama, aparte de que te lo pueden aceptar, pero bueno, si llegas, por ejemplo, a las posiciones de la eslava del cambio, posiciones con centro bloqueado, con la columna C abierta tan importante, puede ser que jueguen las posiciones de la famosa estructura Karlsbad, con eso donde el blanco va a acabar con esta estructura de peones y el negro con... Esto se conoce como estructura Karlsbad, donde a la larga, luego en el medio juego, cuando estemos enrocados y todo, existe el plan del ataque de minoría, o el plan de situar, de Pillsbury, ¿no? De situar un caballo en E5 y fortalecer con F4 y lanzar un ataque en el enroque, o de jugar F3 y E4, y buscar ahí jugar con alfil de 3, caballo E2 y jugar F3 y E4. Yo sé que muchos de estos no os suenan, ¿no? Digáis, pero es que yo de esto no sé nada. Claro, pero si no juegas estas posiciones, ¿por qué ibas a saberlo? Pero estoy viendo muchas posiciones diferentes con el gambito de dama. A partir de aquí puedo llegar a posiciones de peón aislado, ¿no? Me pueden jugar con C5 y que lleguemos en algún momento a posiciones de peón aislado, ¿no? Que el negro cambie aquí y tengamos una típica posición de peón aislado. Tan importantes las posiciones de peón aislado en ajedrez. Increíble, ¿no? De peones colgantes, ¿no? Se pueden llegar a producir también. Y tengo, oye, que conocer, que tener mis ideitas de ataques a través de ataque. Uy, ha temblado el tablero de ataque a través de la columna C al peón retrasado, de ocupación de las casillas fuertes. Es decir, es otra, el gambito de dama, que si peones colgantes, que si peón aislado, que si estructura Karlsbad, que si de pronto se abre ahí el centro, también es todo abierto. Es decir, muchísimas posiciones, incluso algunas veces, pues no sé, no todas tienen que ser tan... La defensa francesa, por ejemplo, aunque no hay tanta, pero la defensa francesa, si la juegas con negras, te obliga, bueno, pues si te cambian aquí, pues llegas a posiciones con la columna E abierta, posiciones simétricas, te tienes que especializar en las posiciones simétricas con peones bloqueados en la columna D. Puede ser que se produzca un pequeño centro, peón D4 y el peón M6, tienes que saber la importancia de la casilla E5, esa debilidad relativa, porque si las negras juegan F6 queda todo muy débil, entonces te puedes aprovechar, dónde están las rupturas típicas, muchas cosas importantes en estas posiciones, pero también resulta que muchas veces pues se deriva a lo mejor a posiciones de centro cerrado. Y el centro cerrado tienes que controlar los puntos de ruptura. También el negro puede acabar jugando F6, C5, que se produzcan cambios en esas casillas y desaparezca el centro de peones de las blancas y lleguemos a otro tipo de centro. Igual con la francesa no llegamos a tantos tipos de centros, pero simplemente el centro cerrado con peones en D4 y D5 es tan importante en ajedrez que merece la pena conocerlo. Es decir, que os recomiendo que si tenéis tiempo con la india de dama, también se puede llegar a muchos tipos de centros diferentes. Aperturas buenas, que veamos que juegan los grandes maestros de élite, que son una guía de que no son aperturas marginales, que nos lleven a muchos tipos de posiciones diferentes que nos van a permitir progresar, aprender la esencia del ajedrez que está en la estructura de peones, en lo que ocurre en el centro del tablero y en los planes relacionados con lo que ocurre en el centro del tablero. Amigos, muchas gracias por aguantarme tanto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un fuerte abrazo.